las condiciones del agua en Ciudad Juárez. Y para eso contamos con la presencia de expertos en el tema. Contamos con la presencia del doctor Oscar Ibáñez. Muchas gracias, doctor, por hacer el esfuerzo de llegar corriendo desde Chihuahua. El doctor Luis Gerardo Bernabé, el doctor Alfredo Granados, el doctor Eli Rafael Pérez y el doctor Saúl Soto. Muchísimas gracias por aceptar estar aquí esta tarde para compartir, pues, en un periodo de 1 hora, pues, todo lo que podamos con las personas que nos escuchan. Tenemos personas aquí de manera presencial en la sala, pero la mayoría están a través de Teams de manera virtual. Nuevamente, entonces, para sin más preámbulo, que la dinámica es que yo hago una pregunta y ustedes, que son los expertos, quien pueda, por favor, responde a lo que yo les pregunto. Primero que nada, y como es en referente a la región, me gustaría que nos contaran cuáles son las condiciones actuales de las fuentes de agua potable para Ciudad Juárez. ¿Alguien? ¿Como viene el corte o adelante, por favor. Si quieren, yo entro ¿Qué estudiamos? al principio para provocar a mis colegas. Por favor. Va a haber muchas diferencias de opinión. Eso es lo que queremos escuchar. Sí, pues lo que se escucha es de que ya nos tenemos que ir todos de aquí porque ya se acabó el agua, ¿no? Sí. Y esa es una cosa que muchos colegas publican incluso, ¿no? Arbitrados, ¿no? Con datos, etcétera. Nada más hay en muchas cosas que hay de datos de información, presas que se van secando por problemas de sequía, acuíferos que se van abatiendo por el excesivo bombeo y explotación, el crecimiento de la misma ciudad que demanda cada vez más volumen, un problema de calidad que se presenta en eso. También es cierto, todos esos datos hay retos, ¿verdad? El único detalle que yo siempre he peleado es que el motivador económico, ese va a ser el gran influenciador para que podamos seguir un proceso de crecimiento. Pero ahí decía un maestro, el agua sube en contra de la gravedad, ¿sí? Tú puedes mandar agua de aquí al Cerro Bola, siempre y cuando tengas el dinero para meter esta bomba, para subir las paredes. Entonces, en la medida que sigamos teniendo incentivo económico, desarrollo, crecimiento, economía, pues vamos a encontrar soluciones que hay ya planteadas en planes que a lo mejor ahorita el doctor Iván nos platica de un excelente proyecto que ellos hicieron, gobierno del Estado, pero hay un plan ya establecido. El detalle va a ser aquí el problema de lo social. ¿Quién tiene la capacidad de pagar una botellita de agua de 50 pesos? No todos van a tener dinero para pagarla. Y entonces, al último, como está la ley, pues que según la ley de aguas nacionales, establece que el primer derecho es el uso doméstico. ¿Sí? Entonces hay 3 implicaciones de conflicto social y de gobernanza, en donde pues, los derechos del agua están plenamente identificados y asignados, y muchos de ellos clandestinos, ¿verdad? Hay unas bombas que sacan agua de los ríos, del río Bravo, del río Conchos, algunos pozos clandestinos que no tienen registro público de derechos de agua, y muchos trucos que hay, principalmente en el sector agropecuario. Entonces, ahí lo que yo siempre he dicho es que en la medida que siga habiendo un crecimiento económico en la ciudad, vamos a traer el agua de donde exista, al precio que sea, y sea redituable. Por ejemplo, en el caso de los acuíferos, el yacimiento de acuífero, pues la profundidad de lo que tenemos, los sedimentos, muchos de ellos saturados, es un acuífero semi-confinado, quiere decir que en algunas capas permite el flujo del agua, otras lo tiene. Tiene más de 3,000 metros de profundidad. Okay. Más que entre más fondo te vas, más sales. Pero no voy a decir el nombre de la empresa, pero nosotros trabajamos en un proyecto en Conejos Médanos, se vino una empresa y nos preguntó 2 cosas. Necesito saber
Uno, ¿en dónde están los ingenieros eléctricos? Ok, ¿Sí? claro. Y pues volteamos para todos lados y pues ya apenas van empezando para allá, mi amigo Rubik, ya hizo millonario con el litio y todo eso. Pero no estamos formando cuadros de esa alta especialización. Entonces, como universidad, tenemos un gran reto ahí. Porque esta empresa, que ahora es una empresa china, ¿verdad? Que tampoco quiero decir Foxconn porque no, ellos tienen un plan de desarrollo y crecimiento. Y como Chihuahua tiene litio, y se van a hacer las baterías aquí en la frontera, y tenemos un polo de desarrollo federal, ¿verdad? Si saben que hay un plan de gobierno de Juárez, es un polo de desarrollo. Sí. Dijeron, bueno, pues a ver, ¿dónde traemos ingenieros eléctricos? Pues aquí andan los chinos, los taiwaneses, los hindúes, donde hay ingenieros eléctricos. Okay. Entonces ahí tenemos un margen grande en esa pregunta. Y la segunda pregunta que me decían, ¿cuánta agua tenemos? Exacto. Y como ellos se iban a posicionar en conejos medianos, porque ahí está la empresa y van a crecer. Dicen, mira, aquí ya el acuífero Conejos Medianos tiene declarada veda, porque ya está sobreexplotado. Nada más que ese acuífero también tiene 3,000 metros de profundidad con materiales saturados con agua salobre. ¿Sí? Entonces, entre más hondo te vas, pues otra vez, esa línea es la que va a explicar. Entonces, con la mano en la cintura, no, pues, calcúlame 2 plantas desalinizadoras. No le gorro. Otra vez, mientras hay dinero, no se va a ver escasez. El problema es el tema de lo social. ¿Quién tiene derecho a un vaso de agua? ¿Quién tiene para pagar? Me paro ahí en este momento. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir algo sobre el tema de las condiciones actuales de las fuentes de agua para Ciudad Juárez y para la región? Porque efectivamente lo que nos acaba de explicar el doctor es que hay una combinación de acuíferos que son nuestras fuentes de agua, pero ¿cuáles son las condiciones actuales? Además de lo que ya nos comentó. Okay. Y quizá nada más abordando sobre lo que planteó Alfredo, las fuentes de agua que nosotros tenemos básicamente son 2 de manera natural y 4 si consideramos lo que podemos crear y trabajar. Las fuentes de agua natural son los acuíferos que ya mencionó Alfredo. Nada más yo puntualizaría que además esos acuíferos los estamos compartiendo con El Paso y con México. Entonces, el volumen de explotación y la lógica de explotación tiene un grado de complejidad extra, pues porque es compartido. O sea, sacamos los 2 países y 3 estados sacamos agua de los mismos acuíferos. La otra fuente natural, pues es el río Bravo. El río Bravo funciona no solo como una fuente de recarga, cada vez menor, pero todavía funciona como una fuente de recarga para acuíferos someros. Y lo único malo, pues es de que ese sí está registrado en un periodo de baja constante. Ha tenido ciclos muy importantes de almacenamiento las presas del caballo y el elefante, que son las que captan los escurrimientos de las montañas de Colorado y Nuevo México. Sí. Y esa agua se distribuye de acuerdo a una convención entre Texas, Nuevo México y un pedazo para Juárez, que es para uso de riego. Pero ese uso de riego puede ser también utilizado, como lo hacen en El Paso y Nuevo México, para potabilizar esa agua. Okay. E insisto, además funciona como una recarga somera. Esa fuente, al igual que la que comentaba Alfredo, pues cada vez se va reduciendo anualmente el porcentaje de almacenamiento. El dato ayer, las presas combinadas, las dos, es del 3.6% del volumen de almacenamiento que tienen las presas ahorita. No sé. 3.6%. Ahora, estamos en temporada de lluvias, pero esas presas no se llenan con lluvia, se llenan con deshielo.
Ah, ok. Entonces, lo que pasa es de que también, o sea, el mío a menos, por efectos ahí sí del calentamiento global, pues el efecto del escurrimiento se ha reducido, se ha variado por las fechas de escurrimiento y entonces reduce el almacenamiento de lo que baja aquí a esta zona. Esas son las dos fuentes naturales. Las otras fuentes que tenemos pues, son evidentemente la recirculación. Sí. O sea, el potencial que tenemos en Juárez de tratamiento y reutilización, pues es un potencial muy importante. Hablando de cifras globales, podemos considerar que alrededor del 70% del agua que se extrae llega a un proceso de tratamiento de agua aquí en Juárez. Y de ese 70% de agua que se trata, prácticamente yo creo que el 90% se utiliza para riego en el Valle de Juárez. Y pues alrededor de debe ser alrededor de un 5% lo que se utiliza para reutilizar aquí en Juárez. Tanto para procesos industriales, hay algunos procesos industriales para los que se usa el agua tratada y para parques y jardines. Entonces, lo que pasa es de que ese volumen se puede reutilizar también dentro de la ciudad para riego, para procesos industriales, y eso reduce la demanda que pudiera tener. Pues no la extracción, porque en realidad el volumen que tenemos ahorita de demanda difícilmente lo vamos a reducir. Lo que sí podemos hacer es que es alargar en el tiempo y reducir el abatimiento de los acuíferos. Okay. Eso se puede hacer. Entonces, esas son las fuentes naturales. Y la otra, pues son a lo que se refería Alfredo, que evidentemente si nos sale muy costoso desalar el agua, una vez que la calidad no sea potable, pues también siempre existe la posibilidad. Ya hace 25 años en el primer plan maestro se planteó la posibilidad de traer agua de Ascensión, de la mina de Bismarck. Sí, nos dejan. Que es una mina que desperdicia agua totalmente, porque es una mina inundada y entonces pues, tienen que estar sacando el agua. Hacen algún aprovechamiento agrícola, pero finalmente pues ahí hay una fuente que se puede trasladar. Hay otras fuentes de acuíferos al sur, en Samalayuca, en fin, hay otras fuentes regionales a las que se pudiera acceder, pero es como dice Alfredo, pues, todo está en función del costo. Si sale más barato tratar el agua o mejorar la calidad del agua salobre de los acuíferos locales o bombear agua de mejor calidad de algunos kilómetros hacia acá. Y también, evidentemente, el costo de reutilización, porque el tratamiento y la reutilización del agua también tienen un costo asociado a la infraestructura. Entonces ya son decisiones más de tipo de costo, ¿no? Ok. Asociado a lo que decía el doctor Granados, asociado al poder económico que tengamos para eso, pero en algún momento a lo mejor se van a tomar ese tipo de decisiones. Aquí en realidad tocó varios puntos estratégicos que voy a regresar después a ellos. Uno de ellos es el efecto del cambio climático para nuestras fuentes de agua. Pero con lo que nos platicaba acerca de que nosotros compartimos el recurso de las fuentes de agua con la ciudad, creo que con Nuevo México y con El Paso, muy particularmente en Texas. El condado de Doña Ana y El Paso. Ok. ¿Por qué la diferencia en la presión? Nosotros tenemos aquí en Ciudad Juárez la presión del agua y todos podemos verlo cuando abrimos la llave, que la presión del agua aquí en Ciudad Juárez es muy baja comparado con, al menos El Paso, que es donde conozco, que he visto que tienen una mejor presión. Los sistemas el diseño de los sistemas de agua en Juárez y El Paso fue explícitamente distinto. El diseño del sistema de agua en Juárez fue un sistema tradicional de pozo sistema, sin almacenamiento. Entonces, básicamente se extrae el pozo y se mete a la red. Y luego el desarrollo de la ciudad se fue dando por
tipo capas de cebolla. O sea, ustedes pueden ver el desarrollo urbano de Juárez, entonces cómo va aumentando con los años la mancha urbana. Entonces, el diseño de los sistemas de agua fue siguiendo ese formato tipo telaraña, de capas así, de gajos, digamos. Entonces eso hace que el sistema de pozo red hace que todos los pozos empezaron a interactuar porque no estaban los circuitos aislados o sectorizados. Entonces no había manera de potenciar almacenamiento, controlar presiones, a ese tipo. En el paso del desarrollo desde el principio fue de pozo, tanque, red. Entonces, ustedes pueden ver los tanques de almacenamiento que hay en la ciudad del Paso. Eso les permite a ellos que en lugar de que inyecten directamente a la red, ellos van a tanques de distribución y entonces pueden regular. Y luego, ellos, antes que Juárez, empezaron a sectorizar. Entonces tienen control de cuál es el área de influencia de la red. Como aquí no se hizo eso al principio y todo era un poquito cómo ir avanzando y dar el servicio. Ahorita lo que está haciendo es que se está cambiando el sistema de administración de la red de Juárez, precisamente a un sistema de sectorización con almacenamiento. Y entonces, ahorita ya hay algunos lugares. Este verano hubo lugares que el año pasado no tenían presión o no tenían agua y que este año sí tuvieron. Okay. Y la razón es de que pues ya lo sectorizaron. Okay. Y entonces ya pueden controlar la presión en esa zona. Incluso, curiosamente, Juárez en los últimos 2 años ha reducido su extracción de agua y ha aumentado su demanda. Sí. O sea que el balance se está equilibrando, pero tiene que ver con un diseño del sistema. Es una cuestión hidráulica. Completamente. Sí, hacia allá iba mi pregunta también. Tenemos cómo han aumentado los requerimientos en temas del servicio de agua potable en los últimos años y si esa tendencia es constante, permanece en el tiempo. Lo que quiero saber es qué va a pasar en 10 años, qué va a pasar en 20 años. O sea, porque yo supongo que está asociado al crecimiento de la población y al crecimiento económico, evidentemente, ¿no? Porque si tenemos mayor capacidad adquisitiva, pues podemos darnos el lujo de gastar más agua. Entonces, ¿cómo se ha comportado esa tendencia en el tiempo y si eso va a permanecer? Se supone que debe de haber un plan maestro que proyecte ese tipo de demandas futuras en el agua, ¿no? Ahí sí, yo sé que Oscar y Alfredo saben más en esa parte. Tenemos un instituto municipal de planeación, entonces se supone que ahí tiene que estar la gente que debe de estar ahorita sentado y modelando y calculando y no sé lo que tengan que hacer para proyectar cuánta agua vamos a tomar en el 2030, 2040, 2050. Estas mecánicas de planeación siempre existen en las grandes ciudades, ¿no? Sí, la diferencia es que, por ejemplo, la ciudad del Paso, ahí sí me tocó ver que desde los 90 ellos ya tenían claro cuándo iban a tener la construcción de esa primera desalinizadora, cómo la iban a financiar, quién la iba a financiar. Entonces tienen Water Utilities, allá tienen un equipo de expertos que su trabajo es ese, nada más pensar qué van a tomar ahorita ellos ya están modelando qué van a tomar, de dónde va a venir el agua en el 2100 o en el 2080, no lo sé, ¿verdad? Mientras nosotros estábamos apenas explorando Bismarck y opciones del acuífero y qué pudiéramos hacer aquí. Yo recuerdo los 90s que todavía no estaba Conejos Médanos, estaba apenas planeando, ¿no? Y eso está vinculado con el crecimiento poblacional. Y la bolita mágica ahí, bueno, va a venir Foxconn, va a venir Tesla, va a venir, ¿quién va a venir? O sea, porque si va a venir, pues van a querer agua, como decía el doctor Hernando, ¿verdad? Entonces, a lo que es que siempre hay un plan. Yo desconozco el plan, yo no me muevo en las líneas de la gestión. Yo sé que Alfredo y Oscar saben más. Ya debe de estar por ahí en algún documento visualizado que vamos a tomar en el 2030, 2040. Ya se tiene que haber tomado en consideración cuál va a ser la población potencial que puede estar ahí. Ya se tiene que tomar en cuenta
sí o sí vamos a tener que o irnos al pozo más profundo y ahora sí es agua más salada y entonces desalinizar. Hay varias tecnologías de desalinización. Yo como ambientalista que trabajo en el Departamento de Civil, no visualizo que sea un problema tecnológico. Están las tecnologías para tratar traer agua de la luna y tratarla, o sea, si fuera necesario. Entonces, no es un problema tecnológico, al menos la parte tecnológica no visualizo que sea un problema. ¿Cómo le hacemos para limpiar el agua? O cómo le hacemos para hacer las cosas bien, a diferencia de como lo hicieron en El Paso, ¿verdad? Esta cuestión de la presión. Y además, es ineficiente estar sacando agua, no almacenarla, y directamente estarla bombeando a la red de distribución, porque tienes que tener las bombas las 24 horas. Cuando se tienes un tanque elevado, Claro. no es la misma energía que necesitas subirla a la noche al tanque elevado y a que la pura pérdida por la energía potencial que tiene distribuya durante el día. Entonces, tener 24 horas las bombas como las tenemos en Cuerpos tampoco es muy sustentable. Vuelvo a insistir, no es un problema de tecnología, de las opciones tecnológicas que existan. Entonces, El chiste es que hay que hacerla que sea apropiada y hacerla desde un principio bien, ¿verdad? Si vamos a hacer, como dice Oscar, la opción de receptorizar, pues hacer lo que no se hizo y corregir lo que se tenga que corregir. No es problema tecnológico, o sea, se puede hacer, todo eso se puede hacer. Están los softwares, están las tecnologías, están los sistemas, están... La cuestión aquí ahorita es que cuesta, ¿no? claro. Y para terminar un poquito, yo recuerdo, estaba en UTEP, ya estaban pensando ellos en mediados de los 90. Ellos estaban considerando, ya sabían que para mediados de los 2000 ya tenían que tener su planta desalinizadora. Entonces ya empezaron desde antes a cobrar en el recibo, ok, una cuota del recibo del agua de los 90. O sea, esto es para construir esa planta y para financiarnos. Okay. Cuando tengamos esta bolsita, le vamos a pedir al Estado otra bolsita y luego a la Federación. Y entre las 3 bolsitas hacemos la planta que tiene que estar empezada a construirse X año de los 2000. Te guste o no te guste, o sea, eso tiene que hacer. Y ojo, esto está etiquetado. No se puede usar para nada político, nada de ningún tipo. Esto está etiquetado y no se va a mover. Esto es para financiar esa zona. Entonces, eso es planeación y busca de recursos y mucha fiscalización. Aunado a eso, también decía, oye, también, pues las tuberías tenemos aquí desde los 50, de los 60, y o sea, pues estamos en un fregado desierto, o sea, hay que cuidar el agua con más ganas, ¿no? Que no llueve y no hay mucha... Entonces, ¿sabes? También detecto, hay la tecnología para detectar que hay fugas. Entonces, nos vamos a poner las pilas en muchos niveles, financiarnos, corregir todas las fugas que haya, y eso implica un plan, pues, inspectores, etcétera, y corregir esas fugas, ¿no? Se estima, no sé, los datos que tengan ustedes, que el 10% del agua que sacamos, son números, porcentajes por ahí que andan, se desperdicia por las fugas que hay. De tubería que tenemos aquí desde los 60, 70 de los fraccionamientos aquí. Entonces, no son eternas las tuberías. Se tapan, hay precipitaciones de sales adentro, hay un montón de situaciones. Requieren mantenimiento como cualquier cosa. Y eso, otra vez, cuesta. Y se tiene que hacer. Entonces, quiero creer que hay también por ahí en el plan, que desconozco, una estrategia para prever las fugas. De todos los niveles, casa, fraccionamientos, industrial, etcétera, porque es agua que no podemos darnos el lujo de... Entonces, allá en Estados Unidos, en El Paso en los 90, ya iban por las banquetas checando casa por casa, que no tuvieras fugas. Y si había una fuga, luego corregirla. Estaba hablando de los 90. Entonces, bueno, vamos también para allá. Ok, pero estamos tarde entonces. Vamos tarde. Y nosotros, ustedes como investigadores, ¿cómo pueden contribuir a resolver todo ese tipo de problemas que acaba de plantear el doctor? Creo yo que, por ejemplo, nada más para rápidamente complementar lo que decía el doctor, otra de las cosas también es que siento yo que aquí, al menos en México, no se le da el valor que debería de tener el agua, el uso y el consumo del agua. Es un problema también que tiene que ver mucho con educación ambiental. Es una de lo que
podemos empezar a hacer, ya lo hemos hecho, pero seguirle, ¿no? En ese camino es el tema de educación ambiental enfocado precisamente al consumo del agua potable, sobre todo en esas ciudades que por su situación geográfica pues se ven impactadas, ¿no? En temas de agua. Y aquí, por ejemplo, pues, ¿qué será? 10 años atrás, el costo del recibo del agua era relativamente pues, bajo, ¿no? Y luego no lo pagabas y durabas ahí sin que te lo cortaban, o sea, nunca te cortaban el suministro de agua porque la ley marca que es un derecho universal. Pero de todas maneras, o sea, se tienen que implementar así acciones de un tiempo a la fecha, sea al menos en ese aspecto. Creo yo que ahorita pues, nos estamos acercando a es que es muy difícil de ponerle un valor al agua, ¿no? O sea, creo yo que es algo complicado decir cuánto va a costar por todo lo que implica, ¿no? Un litro de agua, ¿no? Entonces, sí son varias cosas ahí que se deben de tomar en cuenta, que no nada más es que no haya tecnologías, porque sí las hay, pero también nosotros como ciudadanos tenemos que poner nuestra parte, no desperdiciar el agua, que es un problema, que yo creo que aquí la Junta Municipal ha batallado bastante, ¿no? Y creo que nunca se va a lograr erradicar, pero creo que al menos en cuestión de cultura del agua, de educación, acerca de cómo usar y no desperdiciarla, pues por ahí podemos empezar, a que no ahorita, pero las generaciones futuras pues tengan o le den un valor mayor. Sí, la cultura del agua, ¿no? Y sí, efectivamente en México no contamos con ella y creo que en temas de educación, y ahí es donde ustedes realmente pueden influir, no debería ser un tema exclusivamente del posgrado de gestión ambiental, o sea, es un tema que debería de estar todas las carreras, es decir, que realmente veamos el problema que tenemos, ¿sí? Porque como señaló el doctor, pues estamos en el desierto y ahorita estamos sacando agua de 3,000 metros, doctor. No, Ahí hay. hasta ahí. O sea, hasta ahí hay Las profundidades de los mares no hemos llegado. 150, 350. Si me permite, sobre la pregunta que hacía de qué hacen los académicos. Bien, el doctor Solís tiene años haciendo investigación de calidad del agua de aquí de Juárez. Yo creo que su trabajo ha sido tan consistente que desde incluso antes de ser profesor y doctor, él ya hacía investigación de calidad del agua aquí en la universidad. Okay. Entonces, esa experiencia le ha permitido también hacer modelaciones, creo que bastante buenas y no nada más de aquí de Juárez, sino del Estado. Eso ha ayudado a poner el tema de la calidad del agua como uno de los temas en la agenda para resolver. Él ha explorado junto con otros investigadores de aquí en la universidad el tema de la calidad del agua, sobre todo en el Valle de Juárez, Okay. y del uso del agua de riego y todo eso. El doctor Granados tiene colaboraciones de investigación de los acuíferos de aquí del Hueco, de la Mesilla, también de Palomas, Asunción, pero además forman parte de una comunidad académica, epistémica, diríamos, de Texas y Nuevo México, que llevan ya por lo menos 25 años haciendo investigación sobre el mapeo y la geohidrología de la zona. Sí. Ahora está trabajando en los proyectos de cuáles son las demandas y la vinculación del uso agrícola con el desarrollo económico y la demanda de población. Yo recuerdo que quizás los primeros trabajos que hicimos de esa naturaleza, ahí me incluyo con un grupo de investigadores de Texas y Nuevo México, fue hace precisamente cerca de 25 años. Desde entonces eso ha permitido que cuando se hacen los planes de gestión, aquí tanto en Juárez como en el estado de Chihuahua, se cuenta con esa visión, con esa perspectiva. De otra manera, no hubiera sido posible hacer lo que se ha hecho. Efectivamente, como decía el doctor Solís, el estado de Chihuahua cuenta con un plan de visión de largo plazo, es el único que existe en todo el país.
Y ese plan se inició con un ejercicio, con los recursos PRODEP que me asignaron en el 2009. Y a partir de ahí se empezaron a hacer talleres y unas dinámicas de planeación participativa, que luego después concluyó en lo que es ahora el Plan 2040. Yo creo que todos los que estamos aquí y muchos otros profesores de aquí de la universidad han participado en estos ejercicios y han aportado soluciones específicas, particulares. El doctor, y aquí me corriges, Eli, y también, porque participaste también en lo de infraestructura verde, es también la evaluación de las cuencas aquí en Juárez para poder potenciar la recarga de los acuíferos y evitar los daños por inundaciones y todo eso. Entonces, la verdad es que los investigadores de la universidad, me incluyo, hemos sido, pues prácticamente hemos tocado los temas. A mí me tocó iniciar un trabajo sobre derechos humanos aquí en Juárez, precisamente para hacer investigación de acceso y costos del agua de los kilómetros o del Sausal o de la Sierra Tarahumara. Y todas esas investigaciones han derivado en proyectos, en inversiones, en infraestructura para las zonas marginadas. Y han surgido estudiantes de aquí de la universidad que han hecho esas investigaciones. Y la otra cosa que todos aquí los que estamos aquí lo podemos asegurar, prácticamente ahorita todo el personal técnico que toma las decisiones en la Junta de Aguas es personal formado aquí en la universidad. Todos han sido alumnos de aquí, algunos de ellos tienen maestría, otros la licenciatura, pero todos han sido formados aquí en la universidad. Entonces a mí me parece que esa interacción que tiene la universidad con el área de operativa y de gestión de las gentes que están ahorita operando ese tema, también ha permitido que la Junta pues ahora utilice tecnología. La verdad es que lo que utiliza la Junta es ejemplo a nivel nacional. Tecnología de medidores inteligentes, están construyendo gemelos digitales, están utilizando inteligencia artificial, todo lo que tienen de evaluación de acuíferos. La realidad es que tienen gente muy preparada y varios de ellos son exalumnos de aquí. Y estoy hablando de nivel licenciatura, nivel maestría, nivel doctorado, que se han graduado de aquí. Bien, esas son realmente buenas noticias. Entonces, de manera concreta, ¿tenemos escasez de agua en Ciudad Juárez? Depende en qué colonia pregunte. Yo vivo muy cerca de aquí y tengo la presión de agua en mi casa es muy bajita. No tengo problemas, tengo agua todos los días en mi casa, pero la presión es bajita. Yo creo que una cosa que tenemos que entender y que ahorita va a estar relacionado con el cuestionamiento del calentamiento global muy probablemente, ¿no? Vivimos en una zona árida. Ya mencionó ahorita el doctor Ibáñez que parte de esta agua de la recarga viene del deshielo del Colorado, ¿no? Básicamente de la cuenca del Colorado, que es lo mismo en gran parte del suroeste de Estados Unidos. La principal fuente de agua es el deshielo, ¿no? Aquí en este caso nos llega un poquito del deshielo, pero ya mencionaron la cuestión de los acuíferos. La situación es que tenemos que referirnos a de dónde está viniendo el agua. Hablamos de los acuíferos, cómo se recarga el acuífero. Sí. Un poquito de deshielo y la lluvia. ¿Sí? Estos procesos, inclusive dentro de los escenarios de cambio climático, no hay cambio en la cantidad de lluvia. Tal vez en el deshielo puede haber un poquito de cambio, pero en lo que va, lo que se espera que haya cambio de lluvia en las zonas áridas, particularmente el noroeste de México y sureste de Estados Unidos, es que no cambie la cantidad de lluvia que llega. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos la misma entrada de lluvia. Sin embargo, con el desarrollo de la ciudad, el uso, nuevas inversiones, nuevas tecnologías, nuevas empresas y una mancha urbana creciente, pues la demanda está ahora. Ya mencionaban, tenemos ciertos acuíferos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la solución?
¿sí? Buscamos fuentes alternas, mejoramos la eficiencia en la que estamos utilizando el agua, que por más eficiente que podamos llegar a ser en un punto, vamos a caer en la misma dinámica. La cantidad de agua que va a estar recargando el acuífero probablemente sea la misma. Sin embargo, el estrés que se le va a estar dando, no importa qué tan eficiente llegues a ser, va a seguir creciendo con el tiempo. Entonces, una de las cuestiones que yo creo que es muy importante y va relacionado con la respuesta anterior de la ciencia, ¿no? Es la cuestión esta del monitoreo, ¿no? Es muy importante que se monitoree el uso del agua, o se monitoreen las fugas, ¿sí? Se monitoree cómo se está usando el agua, ¿sí? Sin embargo, también es muy importante el monitoreo en este caso particular, el clima, ¿sí? Es decir, yo necesito saber cómo está fluctuando el clima, cuánta agua estoy recibiendo. Necesito tener certeza, ¿no? La certeza de las mediciones o de lo que estoy recibiendo me va a dar base para poder tomar mejores decisiones. Entonces, pues sí, a lo mejor hay que escarbarle más al fondo, hay que gastar más dinero, hay que traer agua de otro lado, pero la situación es que la demanda, o sea, bajo las condiciones en las que estamos ahorita, la demanda lo único que va a hacer es crecer. Y la entrada de agua, lo único que va a hacer, en el mejor de los casos, es mantenerse. Y la otra situación, pues es también ver si yo entiendo cómo funciona o cuáles son las predicciones de lo que va a pasar, pues yo puedo un poco prepararme, ¿no? Por ejemplo, en escenarios de cambio climático para estas zonas, no se espera que cambie cuánto llueve, sino cómo llueve. Okay. Y ahí la cuestión es un poquito distinta, ¿no? Ya lo vimos hace unas semanas con estas lluvias que cayeron, ¿no? Sí. Que a pesar de los esfuerzos que se han hecho, ¿no? Con estas nuevas presas, ¿no? Para control de avenidas, etcétera, seguimos teniendo estos flujos. Lluvias más fuertes implican más escorrentía y eventualmente esa agua se va a ir, ¿sí? Sí. Agua que a lo mejor, si la misma cantidad cayera más distribuida uniformemente en el tiempo, genera menos escorrentía y probablemente favorece la infiltración, claro. ¿Sí? Entonces ya podemos empezar a visualizar si en el futuro vamos a tener más eventos como estos, más extremos, donde voy a tener más escorrentía, donde el agua va a terminar en el río y se va a ir o va a salir a otro lugar, pues bueno, ¿qué puedo yo hacer para evitar que esa agua se vaya? Bueno, entonces a lo mejor construir presas, pozos de absorción, favorecer la recarga del acuífero. Y no quiero adelantar porque probablemente ahorita va a estar la pregunta de lo del cambio climático, ¿no? ¿Cuáles son las previsiones, ¿no? O el escenario. Pero yo creo que por ahí va. Muy bien. Deme un segundo, ahorita continuamos. Muchas gracias a los que están acompañándonos a través de Teams. Respondiendo a su pregunta, nos acompañan en esta tarde el doctor Oscar Ibáñez, el doctor Luis Gerardo Bernadac, el doctor Alfredo Granados, el doctor Eli Rafael Pérez y el doctor Saúl Soto. Estamos hablando del tema del agua, los retos para Ciudad Juárez, y este tema se está tratando en este día basado en que estamos conmemorando la Semana Mundial del Agua y queremos pues ver lo que nos concierne a nosotros muy particularmente en Ciudad Juárez. Sí, el efecto del cambio climático pues obviamente es una de las dudas que se presentan cuando hablamos del tema del agua. O sea, ¿cómo nos afecta a nosotros? Doctor, usted iba a comentar algo más. Sí, tocando el tema un poquito más. El paradigma es muy simple, realmente. Mayor temperatura, todo eso se demuestra gráficamente en las estadísticas que hay en las estaciones meteorológicas, incluso en lo local, no tanto a nivel de cuenca. Cada vez sentimos más calor, ¿no? Así es. Número dos, en los patrones que dice Eli, de lluvia de precipitación son muy erráticos. Entonces, la media es menos precipitación. Ahora estamos en una época neutral de niño a la niña y por eso hemos recibido algo de lluvia. Pero eso no es lo normal. El doctor Ibáñez condujo a nivel nacional el programa nacional contra la sequía, por una cosa. Y la universidad lo condujo. Complementando un poquito lo que dice el doctor, que la UNI
es un referente nacional e internacional en estos temas del agua. Entonces, el Programa Nacional contra la Sequía se hizo una estrategia para definir qué se tiene que hacer en estos escenarios. Estamos hablando del 2013, Oscar, fue 2013, administración de Peña Nieto. Y ahí se dejó plasmado exactamente qué íbamos a hacer. Al último llegar al asunto del billete, ¿verdad? Entonces es temperaturas máximas, que es un patrón común, pero ahora se ha incrementado a mayores de grados. Sí. El tema de la menor precipitación y lo que está implícito en este debate, la mayor demanda. Entonces, más temperatura, menos lluvia, mayor demanda, pues es un cóctel muy interesante, realmente muy interesante. Y regresando a su pregunta, pues ¿de dónde? Como dijo el ranchero, ¿cómo le haceremos? Pues hay muchas alternativas. Muchas alternativas. Una de ellas, nada más para que tengamos en contexto esto, en el sector agropecuario, más del 74% están de las concesiones al sector agropecuario. Así es. Con una eficiencia en la aplicación del riego por debajo del 40%. Sí. Entonces, de cada 10 litros que se usan para riego, 6 se desperdician. Así es. En infiltración, evaporación o se barre el suelo con sales y todo eso, ¿no? Porque riegan de más. Porque es la manera que tradicionalmente se utilizaba. Ahora, el agricultor es muy inteligente. Si alguien sabe manejar el agua, pues es el agricultor, porque depende de eso. El tema es que si un agricultor tradicional con riego por anegación, así se le llama a los surcos, ¿verdad? Sí. Con este 40% de eficiencia, que es un desperdicio, pues claro, si le dices al agricultor, de tus 50 hectáreas yo te las tecnifico y te doy de 40%, te doy 95% con riego por botella. Nada más que quién lo va a pagar. Si cada hectárea te cuesta alrededor de $5,000 meter esa tecnología. Ya lo hemos hecho en proyectos de gobierno, con el Banco, la COSEF y otras organizaciones del Banco Mundial. El único detalle que falló ahí es que sí, las empresas vendieron su sistema de riego. No dejaron capacitación o seguimiento. En cuanto empezaron a fallar, los sistemas, porque fallan, pues tienen que tener un control muy estricto en el manejo del sistema. Pues los agricultores dijeron, esta cosa no sirve. Estoy perdiendo mi dinero en esto y se perdió la oportunidad. Ahora hay un programa de gobierno muy interesante. Miren, de los grandes problemas nacionales, creo que es un modelo 11, no me acuerdo. El número uno, el top ranking, el número uno de los problemas nacionales es el agua. Sí. Y el gobierno federal está implementando unas estrategias muy interesantes, en conjunto con los gobiernos estatales, de hecho, sobre este tema de tecnificación de riego. Y a mí no me gustan muchas cosas que hay ahí todavía. No es tecnificación tal cual, es conducción del riego, ¿verdad? Del agua, sigue diciendo que hay pérdidas. No es llegar a la parcela con un sistema de una pipetita que llegara al agua con goteo, pero no está hasta allá. Es nada más reparar los canales quebrados, que tenemos 40 años sin mantenimiento, las compuertas. Y ese es el manejo. Es un buen inicio, definitivamente. Claro, pero sí. eficientizar es manejar pues esas inversiones. Ahora, el tema de lo social, también, como les digo, la agricultura es inteligente. Sí. Si yo tengo conmigo agua rodada, 50 hectáreas de maíz, por decirlo, y vienes y me tecnificas y me dice que voy a agarrar el 95%, entonces tengo la probabilidad de sembrar 100, ¿cierto? Claro. Pero esa no es la filosofía. La filosofía es que ya no sigas bombeando más agua y no crezcas. Y eso tiene que ser un acuerdo entre el productor, el gobierno, la entidad privada, a fondo perdido. Nos va a salir más caro importar la comida de donde sea, lo que tenemos que hacer como sociedad para sobrevivir en este sector primario, pues nos va a salir más caro si no lo hacemos así a fondo perdido. En las, no sé, 2 millones de hectáreas que hay de distintos de riego. Pues el tema de la canasta básica, pues sale de ahí. Las exportaciones es otra cosa, ¿verdad? Los berries, los aguacates, los limones, eso es otro mercado, que eso se le llama la huella hídrica, ¿verdad? Una fruta, pues es un ponchecito de agua que no sé cuántos litros se gastan con una manzanita, ¿no? 200 litros quedan para una manzana. Entonces el agua se va para donde está el mercado. Eso es un mercado, ahí está y es bueno. Pero lo que tenemos que hacer es garantizar la canasta básica del mexicano,
a buenos precios, de buena calidad, el tema de los transgénicos, el tema de cómo vamos a usar el agua, los agroquímicos, irnos a la parte orgánica, de fertilización. Hay toda una cartera, más lo que se hace por algunos lugares ahí de ya la implementación de tecnologías de inteligencia artificial, de drones, de todo eso que ya existe y que se está utilizando donde hay máxima eficiencia. Esto es reducir los costos de producción al máximo para incrementar al máximo tu ganancia. El agricultor que no lo haga, sale del negocio. Va a salir del negocio y lo vamos a ver aquí, triste, enojado, trabajando en la maquiladora por 1,000 pesos. Claro, por supuesto. Y el agricultor no quiere venir en su tierra, ¿no? Quiere seguir trabajando en su tierra. Y con base en lo que está diciendo, doctor, tenemos una pregunta de Iván Ortega, que está en Teams, y pregunta, ¿existirá la posibilidad real de que en el corto o mediano plazo se dé una migración forzada por la escasez de agua en la región? Sí, eso es un patrón constante de las sociedades, ¿no? Los mayas dicen que pues, una temporada de sequía, ¿no? Las grandes civilizaciones siempre han estado vinculadas al tema del agua y el efecto de la escasez los ha hecho moverse. Adelante. Si me permiten, en los últimos 4 años, excepto hoy, pero los anteriores, toda la sierra de Chihuahua tuvo escasez de agua, bueno, todo el estado, pero en la sierra de Chihuahua resulta que en las comunidades tienen patrones de subsistencia. Y la subsistencia depende del agua de lluvia para cosechas. Sí. Allá no hay manera de almacenar. En la sierra es lo que cae y los aguajes y los arroyos y esto. Entonces, cuando ellos no pueden hacer cosechas, necesariamente tienen que migrar. Una cosa es que migran en temporadas de labores agrícolas y otra cosa es que cuando no tienen subsistencia, tienen que migrar. Ahora en esta sequía, son muchos apoyos, comida, agua, etcétera, pero mucha gente migró. Normalmente, en toda la zona agrícola de Chihuahua, que tiene 3 grandes zonas agrícolas, la zona alrededor de Nocas Grandes, Galeana, y todo eso, la zona de Cuauhtémoc, la entrada de la sierra, todo eso, y la parte del centro sur, que es la más conocida por el distrito de riego. Esas 3 zonas, normalmente en temporada de cosechas, dependen de jornaleros que vienen a trabajar en las pizcas. En la zona de Cuauhtémoc baja la gente de la sierra, en la zona centro-sur también baja la gente de la sierra, pero viene mucha gente del sur. Y acá en la zona de Nocas Grandes, Canos, toda esta zona galeana, también viene gente del sur y del resto del estado. Ahorita que este año que no hubo suficiente cosecha, porque no había buenas presas, se redujo esa migración. Entonces, hay migraciones que tienen que ver por la falta de agua y también se detienen esos flujos migratorios, como los estoy describiendo, por la falta de agua. Entonces, porque a veces nada más vemos el flujo de que no, se está acabando el agua, entonces se va la gente. En la sierra de Chihuahua ya pasó, estos últimos años ha estado pasando, y ahora está sucediendo en otras comunidades que antes venían aquí a Chihuahua, porque aquí ahorita no hay suficiente producción y entonces no se requiere la mano de obra que estaba requiriendo. Entonces, este tema que dice Alfredo, hay que verlo en sus 2 dimensiones, por supuesto. Hay migración también potenciada por un uso y una productividad del agua. Interesante, doctor, quería comentar algo. No, quería retomar ahorita un poquito lo pregunta del cambio climático. Sí, por favor. ¿Cómo afecta particularmente a estas zonas? Y aquí hay que entender pues, precisamente cómo el aumento de la temperatura afecta los procesos, ¿no? Con los que se genera la lluvia, ¿no? Ya comentaba el doctor Granados, ¿no? Más temperatura, ¿no? ¿Pero qué significa la más temperatura? O sea, podemos irnos por 2 lugares, ¿no? Por 2 lados. Más temperatura, más calor, necesito enfriar, ¿no? Y para enfriar, por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez utilizamos la mayoría del aire evaporativo, ¿no? Mayor evaporación de agua. Que bueno, podemos por ahí decir que es agua que regresa a la atmósfera, ¿no? Y se vuelve a utilizar. Pero aquí viene otra cuestión, ¿no? ¿Qué implica más temperatura? Y aquí tenemos que entender que
el aire tiene una capacidad de mantener algo, de vapor de agua, ¿sí? Que se llama la presión de vapor de saturación, se llama. Es decir, el aire tiene una capacidad para mantener vapor de agua. Si hay más vapor de agua que la capacidad, se condensa el agua, se generan nubes y puede llover, ¿sí? Pero esta relación es exponencial en función de la temperatura. ¿Qué quiere decir? A más temperatura, el agua puede contener más vapor de agua, el aire, perdón, puede contener más vapor de agua. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hay 1 grado más de temperatura, va a ser más difícil que llueva. ¿Por qué? Porque necesito, es como si tuviéramos, siempre hago el ejemplo en mis clases, ¿no? Pues si tuviéramos una cubeta, que a más calor se hace más grande y a más frío se hace más pequeña. Si hace más calor, para poder llenar la cubeta necesito más agua, Claro. ¿sí? Entonces la cubeta se va almacenando agua y para que pueda derramar, pues necesito más agua en la atmósfera, ¿no? Pero ¿qué pasa si de repente hay un bajón de temperatura? La cubeta disminuye su tamaño rápidamente y la cantidad de agua que puede derramar es más grande, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Se espera que haya periodos de lluvia o los periodos entre lluvias más alejados, pero lluvias más fuertes, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tardar más tiempo en acumular agua, pero va a tener más agua que derramar. Entonces, ¿qué implica todo esto? Ya lo mencionamos, ¿no? Mayor escorrentía, menos agua que se va al suelo, etcétera. ¿Qué podemos hacer bajo eso? Pues bueno, prepararnos, ¿no? Y luego viene la otra, ¿no? Más temperatura, más evaporación del suelo, ¿sí? Entonces, si hay más evaporación del suelo, eso dificulta más todavía que se vaya el agua. A lo mejor voy a intentar regar más las plantas, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, bajo ese esquema, pues el calentamiento global implica cambios en los patrones de lluvia. Y si hay un cambio en el patrón de lluvia, pues va a haber un cambio en cómo recibo la lluvia, en cómo se va a partir la lluvia en la superficie de la Tierra. Y si a lo mejor antes los acuíferos se podían recargar más fácil porque el agua permanecía más tiempo en el suelo, ahora va a ser tal vez un poquito más difícil, ¿no? Y esto tiene muchísimos impactos, no solo sociales, ¿no? Sino también ecológicos, ¿no? A nivel de los ecosistemas. Agradezco mucho. Y una de las preguntas que está asociada con esta necesidad, bueno, esta condición de cubrir las necesidades de la población y que yo iba a hacer y que también está planteada aquí en una de las preguntas de quienes nos escuchan a través de Teams, es el tema del saneamiento y pregunta, tratar en diferentes plantas compactas distribuidas en la ciudad, en vez de tener 3 plantas municipales enormes, puede ser una solución para promover el reuso del agua tratada, y bueno, también el tratamiento de agua o el saneamiento de agua, de llevarla a ser potable. Es costoso, pero podría ser una solución. O sea, ¿cómo estamos en ese tema? ¿Podemos considerar lo que propone Raúl Viesca, o sea, el tratamiento de agua distribuido? Ese también es un problema de diseño de origen. Okay. Por muchos años, los ingenieros civiles, yo soy ingeniero civil, culpable, antes de que digan otra cosa, nosotros pensábamos de manera lineal y nuestra lógica de pensamiento y de solución era lineal. Entonces, sacas agua, la usas y ya, te desentiendes. Luego después alguien dijo, oye, pues es que están ensuciando allá. Ok. Saco agua, la uso y la trato. Y la tiro. Entonces, esa era la lógica. Entonces, bajo esa lógica, pues tratar el agua con unas megaplantas a la orilla de la ciudad, pues era lo lógico, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque utilizo una economía de escala. Pues nada más tengo una sola planta, ahí trato un gran volumen, ahí concentro todos los recursos y ya. De repente, algunos ingenieros civiles empezamos a pensar en circular. Primero los ingenieros ambientales empezaron a pensar eso.
soy ingeniero ambiental, también culpable. Y entonces dices, ok, ¿por qué no reutilizamos el agua? Y entonces ya esa solución a la orilla ya es menos eficiente. Pero bueno, estoy cambiando mi manera de pensar. Entonces ahora, claro, si yo genero poquita agua aquí y aquí necesito utilizar agua para reutilizar, pues aquí mismo la trato y entonces la infraestructura me sale más barata. Entonces la ventaja competitiva que tenía yo por una economía de escala, la pierdo ahora por hacer toda una infraestructura. Normalmente el drenaje es así, de bajada. Entonces, cuando llego a la planta de tratamiento y la trato, tengo que bombear para subir el agua y utilizarla. Si tengo procesos más cortos, volúmenes más pequeños, evidentemente mi bombeo y mi ciclo, todo eso se reduce. Entonces, es más eficiente. Pero bueno, lo mismo. Pero si tú tienes un diseño donde originalmente tú lo planteabas linealmente, pues ahorita, ¿qué es lo que se está haciendo? Pues que se están construyendo plantas de menor tamaño con la lógica de reutilización del agua. Y eso es lo que se está haciendo. Ahorita aquí en Juárez ahí están las 3 megaplantas, las gigantes, pero existen ya 1, 2, 3 plantas funcionando ya digamos, de tamaño mediano. Y chicas, hay un chorro. Y ahorita ya están en proyecto otras de tamaño mediano. Con esta lógica, tener mucho más cerca el drenaje y la reutilización. Bueno, ahora que va a participar y quiero, me gustaría que complementara esto con el, pero ¿qué capacidad tenemos? La tecnología existe, acabamos de saber. ¿Qué capacidad tenemos para realmente hacer potable esa agua? Complementando lo que dice el doctor Oscar, la Ciudad del Paso tiene una planta de tratamiento terciario que es literalmente potabilizar el agua negra gris que llega a los estándares que pide la EPA. Y eso es la solución, pues, porque no tratamos toda el agua del Paso, ¿verdad? Toda, pero resulta que pues esta cuestión estructural de botar toda el agua de toda la Ciudad del Paso y en un punto sería una mega planta para empezar, toda la logística de juntar toda el agua, y la segunda es extremadamente cara, pero la tecnología lo permite. Claro. Esa es una, cumple con las normas DECH y ya tiene, no recuerdo, de los 90s, 2000, una de las primeras del mundo. En el 86 ya estaba funcionando al 100%. La que está detrás ahí de Fort Bliss. Y vas a la visita de campo y te dan el tour y mira, entra con toda esta basura, con todo este mugrero, y al último que terminas, al menos todavía me tocó, mira, aquí está la agua tratada. ¿Quieres probarla? Y al principio sí, a ver, cumple con la norma de la EPA, es potable, cumple con todo, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es extremadamente caro, es muy caro llevar a ese nivel de calidad de agua, potabilizar, ¿verdad? Y igual, el problema ahí, y ahí voy a retomar otro aspecto que tiene que ver con la calidad del agua. Sí. Si eso fuera la panacea, ¿verdad? Porque si puede ser la panacea. El problema es que una cosa es la norma que viene allá, con los parámetros que vienen ahí, y resulta que si tú le dices a los del Paso, oye, te estás tomando, déjame la meto, está potable perfectamente, déjame la meto en la lista de distribución, se va a mezclar con lo de los pods y todo. Si tú le dices a la gente del Paso, te estás tomando tu agua residual, quién sabe qué va a pasar socialmente, porque hay parámetros y están empezando a salir cosas en el agua que no están regulados. Estamos hablando de compuestos, ¿qué es lo que trabaja el doctor Bernadac? Disruptores endógenos, medicamentos, diclofenaco, partículas, nanopartículas de plástico, que la planta la diseñas para una norma, ¿verdad? Y cumple con la norma y se ve, literalmente sí se ve el agua. Pero ahí ha de haber aparte es por billón, muy diluido. Pero si te dices a la gente, te estás tomando agua y no están regulados esos parámetros y quién sabe si en 20 años te vaya a dar algo. Entonces, ¿qué hace la Ciudad del Paso? Pues es agua perfectamente potable de acuerdo a su norma, pero o la meten a su línea morada que pueden tener o la mandan a recargar el acuífero.
Y son los únicos que están ellos son los únicos que están recargando el acuífero desde tal X año, ¿verdad? Entonces, la llevan a esa calidad, pero por la incertidumbre tan grande que hay en la calidad, aun cuando culpan con su norma, que no estaría actualizada, se tendría que actualizar esa norma, y por ende también la de nosotros. Y no, pues no se le da a la gente, pues la Melina Morada, mételo al acuífero, lo mandan allá por la montaña Franklin, una fractura geológica que hay por ahí, y reinyectan. Después de 12 años te la vienes tomando. O sea, pero entonces como que ya estaba limpia, y pues nos persinamos y ojalá que en el caminito la naturaleza le haga algo a todos esos compuestos que no sabemos la incertidumbre que existe. Sí, o sea, vuelvo a insistir, no es un problema de tecnología, está por ahí las opciones. ¿Por qué no trabaja toda la planta? ¿Por qué el paso no hace todo? Es una pequeña planta, ¿verdad? No sé si la quinta parte o la tercera, no sé, tienen un montón de plantas de tratamiento del paso, pero solamente una pequeña la potabiliza. O sea, la tecnología ahí está. La segunda que yo, para terminar mi intervención, el problema es, hay agua. Y ya dijeron los doctores que hay una capa muy grande de agua, más que va a ser salada. Entonces, no va a ser de que no va a haber agua. No, sí hay agua. Y nada más que va a estar salada. Y hay la tecnología para desalinizarla. Y ya los del paso ya lo hicieron desde hace 15 años. Ya para cuidar el acuífero, ellos recargan, desalinizan los pozos que están ya muy salados, lo usan para no sacar de los pozos donde el agua todavía está dulce. Entonces, ellos ya tienen un plan estratégico, ya tienen cubierto 20 años. El tercer punto es agua, un acuífero binacional. Ahorita no hay un tratado, entiendo, Oscar. No, todavía, quién sabe si al rato Trump ahí nos peleamos por el agua. No hay un tratado binacional del agua subterránea y va a haber otro tipo de problemas por ahí que vienen por ahí. Y lo que a nosotros nos compete como investigadores que estamos investigando bastante es los efectos de las cosas que traen el agua que nos vamos a tomar. Ahorita me estoy tomando esta, ¿verdad? Pero esto está en contacto con este plástico y este plástico exuda solventes. Claro. Entonces, como que muy saludable tomarme esta agua, que de entrada sí era muy limpia, pero por estar con el plástico, no sabemos. Y ya los ríos, en los cursos naturales de agua, ya estamos empezando a encontrar obviamente muy diluido, partes por millón, pero están ahí los químicos y no sabemos las implicaciones de salud que vamos a tener nuestros nietos. Exacto. Okay. No, nada más complementando, cabe decir, Sergio, una anécdota muy rápida. Hace algunos años tocó un tour en la planta Fred Harvey. Y sí, efectivamente, te pasan por todas las infraestructuras y ya en el salón donde está la agua ya tratada, ponen tubitos, ¿verdad? Son como 7 o 9 tubitos de lo que entra con natural hasta sale potable. ¿Sí? Y hay diferentes colores de los tubitos del agua, como en los tratamientos que le van aplicando. Y por fortuna, a mí me tocó ir atrás del doctor Takashi Asano. El doctor Takashi Asano es un experto que escribió un libro así como Biblia sobre el tratamiento de aguas residuales. Okay. Entonces todos iban diciendo, mira, aquí está la llave donde puedes tomar agua ya potable. Entonces iban todos, oh, sí, muy rica, qué buena, está muy fresca, quién sabe qué. Entonces el doctor Takashi Asano vio todo eso, brincó el bebedero y como buen borrego, yo también lo brinqué, no tomé. Quién sabe qué venía el doctor en el proceso que no le gustó, ¿verdad? Pero eso es una anécdota mucho. Pues sí, de pronto pasa el agua es potable, pero es tratada, ya nadie se la quiere tomar. Muy bien. Obviamente el tema de la calidad del agua creo que es un tema que nos tomaría otra hora, sí. Pero hay una pregunta que sí, que es bastante interesante y que está relacionada con lo que hablaba Luis Gerardo. ¿Cómo podría fomentarse la participación ciudadana para un uso más responsable del agua? Pues la Junta tiene su programa de cultura del agua. De hecho, yo tuve una alumna, ¿no? que trabaja ahí en ese departamento. Y la verdad creo que se tiene que implementar desde educación básica. O sea, ahorita tratar de cambiar la mentalidad del adulto pues está medio complicado. Ha habido muchos programas. Ahorita, por ejemplo, nosotros aquí no es con agua, es con aire, pero que es otro problema muy complejo, ¿no? Se han implementado talleres, hemos ido a escuelas, ¿no? A
a llevar estos talleres de calidad del aire, por ejemplo. Entonces, nosotros como académicos, porque pues somos académicos, somos docentes, somos investigadores, pero también esa parte de la docencia, ¿no? De ir a enseñarles a que el agua es un recurso que se va a acabar, que se puede llegar a acabar, que hay que cuidarlo desde temprana edad. Creo que eso puede ayudar a que podamos, pues, mitigar un poquito el problema. No va a ser la solución, porque pues hay obviamente muchas otras cuestiones que van a impactar, ¿no? Que van a impactar en la cantidad del agua, el uso del agua, etcétera. Pero desde ahí, o sea, llevar a cabo este tipo de actividades. Y, por ejemplo, lo que decía el doctor de la calidad del agua, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, a mí me ha tocado, ¿no? Ver, porque la verdad es muy difícil llegar con la gente. Es muy difícil llegar, irte allá donde está ANAPRA, a las periferias, que lo he llegado a trabajar. Yo he ido a llevar allá talleres acerca de técnicas, por ejemplo, para de desinfección, ¿no? O sea, técnicas alternas, solar, por ejemplo. Y es muy difícil porque una de las cosas que la gente y la comunidad, o sea, la percepción, ¿no? Pero ellos si no lo ven, no lo creen. Entonces, uno puede llegar con agua y decirles, mira, esta agua está altamente contaminada, pero la ven blanca y se la pueden llevar a tomar sin ningún problema. Entonces, vaya, es muy complicado, pero ahorita el problema que tenemos que atacar es ver la manera de poder evitar que se desperdicie más el agua. O sea, yo sé que tenemos que tratar de buscar la calidad y todo eso, pero el problema aquí más bien es ver de qué manera nosotros podemos evitar que se desperdicie el agua. Lo de la línea morada creo que ha sido algo que nos va a ayudar a mediano y a largo plazo a que no desperdiciemos tanto el agua. Pero lo de las tecnologías que dice el doctor son caras, pero nos estamos yendo a tecnologías convencionales. Hay tecnologías alternas que son mucho más económicas, que se llegaron a implementar en un momento, pero, insisto, la percepción social hizo que se detuvieran ese tipo de programas como sistemas naturales de tratamiento, por ejemplo, humedales construidos, implementarlos directamente en los fraccionamientos, y que esa agua que se genera en un fraccionamiento se trate por este tipo de sistemas y se reutilice para el riego de sus parques. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero ahorita lo que necesitamos tratar de evitar es que se desperdicie más el agua. Además, hace un par de años hicimos un proyecto binacional entre, vamos, con 6 universidades, la UAS Ecuatorial Mexicana, que trataba de identificar la disponibilidad de agua en la frontera para el Paso del Norte, cierta área, y los retos que hay por cambio climático, por demandas extremas, etc. El caso es que al último se invirtió una buena cantidad de dinero en ese proyecto, duramos 5 o 6 años, pero al último, el doctor Solís, creo que el doctor Ibáñez también participó en esto, y otros doctores de aquí de la UNI. El detalle es que ya en al final del proyecto, con toda una serie de información que se capturó con respecto a datos, mediciones, estadísticas y todo eso, se hicieron varios modelos, ¿verdad?, de predicción del futuro, de cuánta agua llueve. Por ahí está publicado un artículo y hay un libro también que salió publicado de compendio de artículos ahí. Y hay un link también, un link. ¿Te acuerdas que Sí, se llama? Sí, una página web. Una página web donde puedes modelar y simular. Sí, puedes modelar. A lo que voy a hacer esto, uno de los talleres finales que hicimos, porque era binacional, juntamos a diferentes actores que tienen que ver con el tema del agua. ONGs, agencias de agua locales, estatales y federales, sociedad civil, empresarios, agricultores, toda la gama. Entonces usamos para el tema de cómo hacerle con el tema de lo social, usamos una técnica socioambiental que se llama juegos serios. Los juegos le dicen serious games. Y algo que haces en esos juegos serios es que juntas a todos los actores y cambian roles, ¿sí? El de la Junta de Aguas iba a ser el agricultor iba a ser un profesor, y cambia su rol y le da los modelos y les dice, discutan ustedes cuál es el mejor escenario
que se tienen que hacer. Por ejemplo, los escenarios decían que Juárez dejara de bombear 15% y que El Paso dejara de bombear 30%, fue el caso de los acuíferos. O que las inversiones se hicieran de esta manera, que Estados Unidos metiera más dinero a Juárez, o que Juárez comprara el agua tratada de Estados Unidos. O sea, varios escenarios de varios modelos. Y al último les daban varias opciones. Y una de ellas, dentro de esas opciones, era, una de ellas es que no se quiere seguir con el mismo juego. Esto es business as usual, dicen los buenos, el negocio como sigue. Entonces, todos los participantes estuvieron de acuerdo que no se podía seguir haciendo business as usual. Todos, no hubo ni uno. Pero ninguno aceptó a reducir el volumen de extracción o distribución de las partes de sus respectivos. Entonces no es un proceso sustentable. Aquí el popote más grande es el que gana, y el que tiene el billete y otra vez el impulso de la demanda en lo económico, porque somos una comunidad vinculada. Sí. Familia, ambiente, economía, empresas, eso es una cuenca, pues. Y ahí es donde pues todavía no estamos preparados como para tomar una decisión, decir, pues yo le bajo al popote o dejo de bombear en esta zona, porque las presiones son enormes en las dos ciudades. La presión, Nada más era... la presión social en el consumo del agua Sí. es la que siempre va a ganar, ¿verdad? Sí. Entonces, pues muy bien, les agradezco mucho. Más adelante hay otro foro hablando exclusivamente de la calidad del agua y espero contar con su presencia porque creo que es un tema que debemos de explorar, sobre todo, y creo que relacionado con lo que mencionamos, es el uso responsable o el no desperdicio del recurso, precisamente para evitar contaminarla y luego tener que tomarla contaminada. Les agradezco mucho y como parte de este agradecimiento preparamos unos reconocimientos que les hago entrega. Perdón, voy a entregar conforme están aquí apareciendo. Entonces, doctor Alfredo Granados. Doctor Eli Rajaech. Doctor Sergio Saúl y doctor Luciano. De verdad les agradezco mucho por esta plática y bueno, nos mantenemos pendientes. Gracias. Aquí lo inicial y a través de mí. Luego-